Hey everyone, we hope you had a wonderful Thanksgiving with family and friends. Welcome back to Facebook Live Fridays, empowering our communities one video at a time with Cynthia. And Valencia. Today we have a short video on how to overcome your unlawful presence when applying for a green card. We will be focusing on this waiver that we have been mentioning in our last videos and our blogs. So I will be talking in English and Cynthia will be presenting in Spanish. Ahora vamos a tener un corto video en sobre qué es lo que se puede hacer cuando uno tiene presencia ilegal. Y vamos a andar enfocando en esta cosa que se llama un waiver o perdón, que hemos hablado en los últimos videos que hemos tenido. Y nomás para que sepan, mi voz se me fue un poquito, por eso me escucho un poquito ronca. So generally, if you are someone who entered the US without inspection and you haven't left and you are eligible for immediate family visa, for example, you have a US citizen spouse that wants to petition you for a green card, generally you may have unlawful presence. And typically you may have to travel abroad to your home country to complete the green card process. But if you have unlawful presence and you depart the US, you will trigger your unlawful presence bar. Generalmente, cuando alguien entra a los Estados Unidos sin inspección y se ha quedado en los Estados Unidos desde la primera vez que entró sin permiso, no se ha ido y tiene una petición aprobada por medio de un familiar, en particular, por ejemplo, un esposo que es residente o ciudadano. En ese caso, generalmente va a encontrar de que uno tiene presencia ilegal y que tiene que salir fuera del país para poder finalizar su proceso de la residencia. Pero el problema que pasa es que cuando uno sale del país puede causar que uno tenga una vara por la presencia ilegal. So every case is different, but for the purposes of today's video, we will be talking in general terms about the law. So under current law, there's a provisional waiver that essentially waives your unlawful presence and admissibility. So the waiver asks the U.S. government to forgive your unlawful presence and allows you to move forward with applying for immigration benefits like a green card. Cada caso es diferente y por el propósito de nuestro video ahora vamos a hablar generalmente, pero típicamente bajo la ley ahorita hay algo que se llama un perdón provisional, que puede perdonar que uno ha estado aquí, que uno ha estado aquí sin permisos, esa presencia ilegal. Básicamente este perdón hace que uno le pida al gobierno que se perdone que uno ha estado aquí sin permiso por el tiempo que ha estado aquí y para que uno pueda seguir adelante y recibir un beneficio de inmigración, que por ejemplo es una residencia. So most applicants can apply for this provisional waiver before departing the U.S. to attend the visa interview in their home country. So, en este caso, para el perdón provisional, uno puede aplicar para este perdón antes de salir del país para ir a la entrevista de la residencia en su país. So the important thing to know is how to be eligible for this waiver. Well, you must be able to demonstrate that refusal of your application will cause extreme hardship to your U.S. citizen or legal permanent resident spouse or parent. So if you depart the U.S. without an approved waiver, you could be prohibited from coming back into the country for up to 10 years. Para ser elegible para este perdón, algo que es bien importante es poder demostrar de que si inmigración niega su aplicación, va a causar que su esposo o padre o madre que son residentes o ciudadanos van a sufrir dureza extrema si uno no puede arreglar su residencia. Y si uno sale del país, sale de los Estados Unidos sin tener este perdón aprobado, puede causar que uno sea prohibido de entrar de nuevo a los Estados Unidos por hasta 10 años. Unfortunately, as the law stands right now, applicants with unlawful presence
and an approved visa petition through their U.S. citizen adult child is not a qualifying relationship for the provisional waiver. So therefore, if these applicants do not have a U.S. citizen or legal permanent resident spouse or parent, they will be unable to apply for the waiver and will be subject to the unlawful presence bar if they depart the U.S. Desafortunadamente, ahorita como están las leyes, personas que tienen presencia ilegal y tienen una petición aprobada por un hijo o hija que es ciudadano, pero no tienen un esposo o padres que son residentes o ciudadanos, teniendo un hijo que es ciudadano no deja que uno califique para un perdón. So en ese caso, si uno no tiene el esposo o padres que son residentes o ciudadanos, no califica para el perdón y todavía van a tener la vara de 10 años. So in summary, the provisional waiver allows applicants to overcome their unlawful presence if they meet the eligibility requirements. So remember, every case is different, and it is important to consult an immigration attorney or a legal nonprofit about your individual case. Feel free to click on the link below with the blog about more information about the provisional waiver. So para sumar, el perdón provisional deja que ciertas personas puedan aplicar para que se pueda perdonar la presencia ilegal si cumplen con los requisitos. Pero cada caso es diferente, Y por eso es importante que uno consulte con un abogado o un abogado de inmigración o una organización que trabaja con casos de inmigración para ver cuál sería la mejor opción para uno. Más tarde vamos a poner un link con el artículo que habla en más detalles sobre lo que hablamos ahora para que puedan agarrar más información. Thank you for tuning in and for all your support. See you next time. Gracias por escucharnos y aquí los vemos la próxima vez. Adiós.